tiempo de bastante trabajo debido a la situación que se está presentando de la emergencia nacional, pero Fundarse pues ha querido generar una serie de webinars para apoyarles en las internas de sus empresas, de manera de poderles apoyar en los nuevos conocimientos ante esta emergencia. Sin más preámbulo, pues los dejo con el doctor Julio Gómez, que el día de hoy nos va a dar el tema de impactos socioeconómicos del COVID-19. Lo dejamos en su palabra, don Julio. Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por su tiempo. Desearles que estén bien, que Dios les esté acompañando en este momento tan particular de nuestra historia y agradecer a todos por estar en este momento acompañándonos. Y quisiera pues acompañarme de Jocelyn Galvez, quien nos estará presentando también los materiales, y de Claudia Díaz en el tema de las preguntas. Este es un gran momento. En todo sentido, debemos reflexionar, debemos conocer el alcance de lo que está sucediendo y a partir de ahí encontrar soluciones y descubrir oportunidades. La idea mía es ser un facilitador el día de hoy. Quiero presentar algo de nuestra experiencia en alguno de estos temas. Nos tocó hace mucho tiempo dirigir la emergencia del MISH aquí en San Pedro Sula, pero esto que estamos viendo es único en la historia, no solamente de nuestro país, sino de la humanidad. Por lo tanto, estamos ante fenómenos totalmente nuevos. Le voy a pedir a Jocelyn que avancemos con los objetivos de este día. Ahí los tiene. Nos va a interesar mucho conocer cuáles son los impactos que vamos a esperar en torno al COVID-19, a su situación particular y lo que representa en este momento, que va acompañado pues, de una situación también histórica a nivel de la economía y la sociedad mundial. Esperamos en este corto tiempo que voy a estar con ustedes encontrar soluciones desde la visión de la responsabilidad social empresarial. Nos hemos preparado para este momento desde hace 15 años, probablemente no lo sabíamos que llevar con esta magnitud, pero aquí la tenemos. Y finalmente, generemos oportunidades y descubramos el potencial que tenemos con nuestras empresas, nuestros líderes, para que podamos brindar soluciones en alivio de nuestra población y a la recuperación de nuestra economía. Jocelyn. Voy a iniciar con un poco de pedagogía, hablándoles que estos términos nuevos que están apareciendo, que es una epidemia, que es una pandemia, que es una endemia, pero también agregarle dos elementos que pues ya ustedes lo escucharon rápidamente la semana pasada, lo que es una recesión y probablemente una depresión. Estos son términos económicos y estamos ante una situación totalmente novedosa. En primer lugar, la epidemia, como ustedes pueden ver ahí, se hace referencia a una enfermedad cuyo contagio avanza rápidamente, suele ser de corto plazo y abarca un gran número de personas. La más cercana en términos de estas características, un ejemplo ha sido el SARS, por ejemplo, por su corto tiempo, por su rapidez y pasa en un plazo más o menos corto. La endemia, en cambio, se queda con la población en un momento especialmente concreto, en su territorio, en sus áreas. El caso, por ejemplo, de la malaria, el caso del dengue, es una endemia. Pero tenemos ahora un fenómeno que la OMS lo declaró como una pandemia, que es cuando esta enfermedad se propaga más allá de un continente. Este es un caso como el que hemos visto. La pandemia más grande que hemos tenido del siglo pasado y que se trasladó a este siglo, por ejemplo, el VIH-Sida, ese es un ejemplo. Pero la más grande en términos de letalidad y mortalidad es casi un siglo, allá en 1918, que fue la epidemia llamada la gripe española. Pero también, a un lado, hay dos nuevos términos que tal vez los conocemos, nos lo enseñaron en algún momento, pero que probablemente lo vamos a ver ahora en una situación concreta, particular. ¿Qué es una recesión? Pues básicamente, un momento cuya duración puede ser de 6 meses a un año. El Producto Interno, o sea, todo lo que produce un país en bienes y servicios,
comienza a decaer continuamente. Y si esa caída se prolonga más de 2 trimestres, 6 meses, nos encontramos ante una recesión. Si este momento de la economía supera esos 6 meses y se sigue prolongando, le llamamos una depresión. La depresión más grande que hemos tenido allá por los años 30 duró casi 10 años y se prolongó hasta la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el momento más difícil de nuestra historia. No lo hemos tenido hasta ahora. Hemos tenido momentos recesivos, pero una depresión desde aquel momento no ha existido. ¿Qué la provocan? Hay diferentes elementos. Ustedes podrán investigarlo, pero estos van a ser los conceptos claves que ustedes van a escuchar en estos minutos. En la siguiente lámina podrán observar el tema primero. El tema de la salud lo han conocido, lo han visto y han observado que los virus son parte de nuestra vida. Están con nosotros y normalmente a veces hasta los médicos nos responden muy rápidamente cuando ocurre algo. No es un virus. A veces lo adquirimos, ¿verdad?, y lo aceptamos, nos dan medicamentos, nos dan vacunas. Y otras veces nos dicen, espérese en casa y hágase inmune poco a poco. Pero en este caso, este tipo de virus, el coronavirus, tiene una característica única porque se ha convertido en un virus cuya naturaleza de contagio, de propagación, es realmente única y se encuentra con momentos muy particulares en la sociedad en que vivimos. El fenómeno que ya se miraba venir en varios aspectos en esa gráfica, en lo que va de este siglo, Bill Gates, en un famoso video que ustedes ahí lo coloqué en el 2015, hacía ver que este podría ser el gran problema de este siglo y que lamentablemente no existían sistemas de prevención al respecto. Este video es clave, vale la pena que lo tengan siempre ahí en su material para conocer cuáles eran los elementos que se miraban hace aproximadamente 5 años. Estas epidemias, pandemias, endemias, pues ahora las vemos en una magnitud y una característica única en la historia, y en la siguiente lámina podrán ver algo más. Las cifras de la fuente que se está utilizando ahorita como principal, que es la Universidad Johns Hopkins, nos dice que aproximadamente 36,000 personas han fallecido. Este es un porcentaje de mortalidad que no parece ser tan elevado como el que se dio, por ejemplo, el siglo pasado con la gripe española. Allá murieron 10 millones de personas. Prácticamente en 25% de la población de Europa se diezmó en aquel momento. Pero ocurre que la característica de este virus es su extrema letalidad y su característica asintomática. O sea, si normalmente nosotros nos damos cuenta que tenemos una enfermedad, hay síntomas muy claros, este parece ser que en los primeros 5 días no los tiene y con lo mismo continúa avanzando. Es lo que en alguna medida Bill Gates decía, que este virus próximo, hace 5 años, parecería ser tan normal que la gente lo siente que es fácil de controlar. La realidad parece ser lo contrario. El movimiento del virus, cuando se originó en China, en esta zona de Wuhan, se propagó rápidamente porque encontramos en ese momento las características del Año Nuevo Chino, que es aproximadamente en el mes de enero. Este virus, si bien ya estaba entrando en el momento más álgido de la actividad festiva de China, impuso acciones rapidísimas del Estado chino para controlarlo por la alta movilidad que se da en ese momento. Aún así, mucha gente, que cuando se dio la cuarentena en Wuhan, mucha gente ya había salido y eso se propagó a otras ciudades de China. Eso trajo complicaciones porque venían muchos turistas de los otros países y esto generó una situación que ustedes ya la conocen. El virus se fue propagando en 2 vías. Una,
que se dio a través del turismo, la otra a través del mismo comercio. Por lo tanto, cuando el virus se fue trasladando hacia la zona, recuerden que el segundo país, Irán, muy cerca de China también, y luego se va trasladando a Italia, España, posteriormente, por la misma vía del comercio y de las personas, va a entrar a Estados Unidos por Nueva York y anteriormente lo había hecho por Seattle. El impacto en Seattle no es tan grande como el que se va a dar en Nueva York por un factor que vamos a hablar adelante, que es el tema de la densidad poblacional. El movimiento del virus, allí tal vez Jocelyn me ayuda un poquito, un clip para ver el movimiento. Ahora viene el desafío de cómo se va a mover el virus hacia las zonas en desarrollo. África, una gran parte de Asia, ahorita en este momento el tema de la India, y luego América Latina. En la siguiente lámina, aquí pueden ver también cómo se fue generando. Tanto que se ha hablado en este momento de la curva que provoca la epidemia y la forma como estas curvas son de alguna manera controladas por los países, nos indica que hay una naturaleza especial que, siguiendo a las normales epidemias, pandemias o endemias, pues los países actúan de una manera. Ahí tienen el efecto de la curva, primero en la cepa, que es donde se contrae, hay diferentes formas. Después se va para un grupo, luego se expande comunitariamente, y si el sistema sanitario no controla esa curva se va fuera de control porque las capacidades del sistema sanitario no permiten, no pueden disponer de todas las capacidades para atender el cupo que se requiere. La cepa entró y los países que adoptaron medidas rápidas de control permitieron de alguna manera mantener al sistema sanitario en la capacidad de seguir atendiendo la llegada de personas afectadas. Ahí pueden ver el ejemplo de Corea, Alemania, incluso El Salvador. La cantidad de camas por hospital, la cantidad de médicos por habitante es la clave, además de todos los equipos y recursos que se disponen inmediatamente cuando la cepa entra a un sector y se identifica el primer caso. Obviamente, aquí las acciones y medidas fueron muy drásticas, en algunos casos hay discusiones sobre la forma en que fueron controladas, pero la efectividad en ese momento es clave. China, cuando lo detectó, hizo lo que ya había tenido que hacer, tal vez en el momento era el control de grupo, pero fue difícil, estaban en momentos del día del año nuevo chino, pero el bloqueo fue muy efectivo y permitió en cierta manera controlar. El dato de mortalidad de China llegó, aún con ser el primer país, a un 3%. En el caso de Italia fue diferente. Las medidas económicas llegaron relativamente tarde. El virus se fue a sentar a la zona de más actividad económica, que es Lombardía, y obviamente en un momento donde la economía está en proceso de levantarse, pues las medidas fueron muy, muy laxas. Y en el caso de Italia tenemos una mortalidad del 11%. ¿Cuánto tiempo dura la crisis? Va a depender. O sea, los datos, los modelos que estamos viendo que puede ser en la medida de los controles que se den entre unos 3, 4 meses, si el control es muy efectivo, directo. En el caso de que las medidas sean muy laxas, el periodo va a ser más largo. En la siguiente lámina podemos tocar otro tema alrededor de esto. El tema es que en el crecimiento de esa curva, que ustedes pueden ver con los datos, este es el dato ya a nivel mundial, se va identificando esta curva con una situación que ya también a nivel económico quiero introducir, es la recesión. O sea, ya los países en el mundo estaban bajo una situación delicada desde el año pasado, incluso ya nosotros habíamos hablado de la posibilidad de una recesión, pero incluso el fenómeno de los problemas comerciales entre China y Estados Unidos nos beneficiaban indirectamente.
estaba el tema de Europa, del Brexit, y también el problema con Irán. Ustedes recuerdan que a inicio de año, todo lo que ocurrió con el tema del bombardeo entre los países. Entonces, ¿qué va ocurriendo? El fenómeno distrae a la sociedad. Ocurre el primer fenómeno, el primer llamado de China en enero, y luego se va desarrollando lentamente hasta que vemos el impacto casi un mes y medio después. Entonces la situación es la siguiente: el virus tiene su propia naturaleza, su propia característica y tiene el control del tiempo. Pero se encuentra con un momento también, si lo podemos comparar, con una economía debilitada que requiere también mantener empleos y actividades económicas. Son dos elementos separados, pero que al final se unen. En la siguiente lámina vamos a ver más detalles. Perdón, tal vez podemos regresar. Tal vez, Jocelyn, ayúdame un momentito. Bill Gates había dicho en el 2015 que el impacto de un virus novedoso, como no sabía como que iba a ser tan profética la frase, tal vez, iba a costarle al mundo 3.000 billones de dólares. Esa cifra, agréguenle 6 ceros para que la vean en su totalidad. El plan económico que el presidente Trump firmó la semana pasada es de 2.000 billones, solo Estados Unidos. Imagínense el resto del mundo lo que va a sumar. Para ser comparada la cifra de todo lo que estamos hablando, compárenlo con la economía de Honduras, casi 9,5 millones de habitantes, apenas producimos 25 billones de dólares. Esa es una magnitud extraordinaria de recursos y posiblemente le voy a hablar un poquito más de esos términos. Así que la magnitud en costo económico, lo que está provocando este fenómeno de salud, ya es muy, muy elevado para el mundo y falta todavía más. En la siguiente lámina, ahora sí, Jocelyn, ya ven el caso de nuestro país. Por los datos que se observan de la característica del virus, cada 15 días se incuba. Por lo tanto, desde el 12 de marzo, que ocurrió el primer caso, súmele 15 días, en el primer ciclo, llamémosle así, se detectaron más o menos 100 casos y solo una muerte. El segundo ciclo, que aparece desde el 28 en adelante, ya lleva contabilizados 139 casos y 7 muertes. Y por la característica y la conducta del virus, que se mueve hacia donde está la población, ya entendemos por qué se mueve, por diversos motivos, va con la gente a la zona de mayor productividad, a la zona de mayor densidad, que es Cortés y la zona atlántica. Obviamente es un problema serio. Las acciones que se están tomando de primera línea, pues nos están indicando que el virus comienza a activarse aún más. Estamos viendo pues las acciones de gobierno, estamos viendo los apoyos sanitarios para tener información más precisa. Estamos entrando al segundo ciclo que deberá terminar dentro de 2 semanas, precisamente el domingo de resurrección, el segundo ciclo. No sabemos cuántas personas habrán fallecido ni hasta dónde habrá llegado el virus. Mientras tanto, comienzan a verse ya las reacciones a nivel de los hospitales, de los recursos, etc. Ya Fundarse preparó un documento sobre el tema del apoyo directo a los hospitales. Hay una serie de medidas, hay un documento clave que está manejando la Junta Directiva y don Roberto, pues, probablemente le va a dar más detalles. Igual están apareciendo las acciones de las empresas en apoyo a los hospitales y a la población. Pero debo dejar claro, el virus tiene su propio control y cada 15 días se va incubando. En la medida que el dato vaya sumando, veremos cuándo llegaremos al pico famoso donde la cantidad de personas recuperadas supere al de personas fallecidas. En la siguiente lámina, ya me introduzco entonces al tema que viene a continuación. Digamos, el virus llega
en un momento en que la economía también, podemos decir, se está recuperando en cierta manera de una enfermedad. Estaban ocurriendo todos los problemas de las diferencias comerciales entre Estados Unidos y China, el tema europeo, el Brexit, y las complicaciones alrededor de Medio Oriente. Todo eso ya tenía a la economía bajo una situación débil. Nosotros en octubre del año pasado hacíamos, pues tal vez, una alerta de que ya la economía nuestra presentaba problemas, especialmente por los bajos precios de nuestros productos commodities, y que el siguiente año, el 2020, nos íbamos a enfrentar a una situación todavía más delicada ante la situación que se miraba en el mundo. No preveíamos que iba a ocurrir una situación sanitaria tan compleja como esta. Lo que quiero decirles es algo parecido a lo que el virus nos está provocando. Si le entran a las personas débiles, enfermas, le va a pegar duro. En el caso nuestro ya estábamos enfermos con una situación económica muy débil, por lo tanto, ahora vamos a ver qué pasa con esta situación mundial. Es un problema mundial totalmente nuevo. Las recesiones de esta característica es la primera vez que la vemos asociadas a un problema sanitario. Por lo tanto, las medidas deberán ser totalmente nuevas. En la siguiente lámina, tal vez Jocelyn, mostramos esta gráfica. Consideramos que el primer impacto inicial ya estamos en él, y ante ese impacto inicial el virus tiene el control. Hay que aceptar que es una situación delicada ante si alguien podía decir, pero no es el término que yo creo conveniente, es un enemigo fuerte, astuto, diría alguien por ahí. Yo no lo considero tanto, porque al final los virus terminamos conviviendo con ellos. Es como el que alguien diría hay que dormir con el enemigo después. Pero el impacto inicial que nos está provocando, solo en la pérdida de producción, ya llevamos cerca de 880 millones de dólares. Para dar un ejemplo de la pérdida, en lo que van estos días, desde el 12 de marzo hasta ahora, es prácticamente toda la producción agrícola menos café. Incluye azúcar, melones, palma africana. Ahí está. En la medida que se sumen estas 2 semanas, probablemente sea toda la producción incluida café. Es prácticamente todo un año perdido, como decir, el año pasado lo perdimos, solo con esta pandemia. Toda la actividad del año pasado se perdió en el área agrícola. Si se va sumando estas fechas y si la recesión se prolonga, probablemente el efecto va a ser también comparado con el tema de la maquila. Obviamente el impacto es negativo, tendremos que importar más medicinas, equipos médicos, compra de alimentos probablemente. Va a haber impactos masivos a nivel de mercados de alto consumo. Hemos hablado, por ejemplo, que a nivel mundial, por ejemplo, cancelar las Olimpiadas, ya si ustedes se imaginan cuánto dinero se perdió, cuánto tiempo que se invirtió. Y esto va a ocurrir igual en todos los mercados donde haya movimiento de personas. Va a ser muy difícil realizar eventos con números grandes de personas. Por lo tanto, las industrias de consumibles, refrescos, agua, cervezas, va a ser difícil. El turismo, convenciones, va a ser difícil porque el control sanitario va a ser muy elevado. Nadie se va a arriesgar a hacer un evento donde haya más de 50, 100 personas, sabiendo que de ahí la mitad va a salir probablemente enferma. Vamos a tener algo más doloroso, la pérdida de seres queridos, la angustia, la ansiedad que están viendo, la reducción de consumo en la población, el ingreso de las familias y de los gobiernos, y sobre todo que nuestras cadenas productivas se van a sentir fracturadas. Es decir, nuestros proveedores, nuestros clientes, va a haber una fractura, ya lo estamos viendo. ¿Hay impactos positivos? Claro que los hay. En una recesión los precios bajan, ya vieron el del petróleo. Tendremos más dólares porque no compraremos muchas cosas del exterior, porque nos vamos a concentrar en lo básico. ¿Qué es lo básico? Pues los alimentos, ¿verdad? Tener
la energía eléctrica, el gas, porque no podemos cocinar si no es con ellos, el transporte, la medicina, lo básico. Por lo tanto, las compras al exterior se van a reducir. ¿Tendremos menos contaminación? También. Ya se ha hablado muchísimo de cómo China se liberó casi de la contaminación en los días que estuvo bajo control. Venecia se pudo ver los peces. Y aquí lo estamos viendo también. Aquí por San Pedro estoy viendo unos pajaritos que antes no miraba. Ya hace rato no miraba un zorzal. Ya lo estoy viendo. Menos violencia. Me encantaría salir a la calle a caminar ahorita porque sé que con un estornudo, con algo, es mi mejor arma. Nadie me atacaría. Pero también puede haber violencia intradoméstica. También, lo reconozco. Van a mejorar el uso de tecnologías. Ya ustedes creo que están aprendiendo a manejar cantidad de tecnologías y ahí las estamos viendo. Va a aumentar la solidaridad nacional y eso, ahí estamos nosotros en primera línea. A largo plazo tendremos también impactos negativos y positivos, que ahí los tienen. Por razón del tiempo no los voy a hablar todos, pero espero que puedan enviárselos al equipo para sus correos. Indudablemente, en la medida que se prolongue esta situación sanitaria, se profundiza la recesión, va a aparecer mayor número de empresas paradas, pero también tendremos que ver los emprendimientos, mejorando las cadenas de valor de nuestra gente, reactivar las capacidades de nuestros proveedores y sobre todo fincarnos en la solidaridad internacional para recuperarnos. Todavía no sabemos el impacto que va a tener el virus en toda su magnitud, en Estados Unidos sobre todo. Recuerden que vivimos de las remesas. Si las remesas se caen, va a haber un grave problema mayor. Y eso hay que reconocerlo. Las ideas que en Estados Unidos la magnitud del problema puede llegar hasta el mes de junio. Por lo tanto, el sistema financiero debe prepararse para un impacto aún mayor. En la siguiente lámina. La medida de la crisis en estos primeros momentos requieren acciones de Estado. Igual que ahorita todos estamos ahorrando nuestro dinero, guardando nuestras capacidades, el Estado tendrá que saber utilizar los recursos que están a disposición. La liquidez del sistema bancario es importante, nuestras reservas internacionales, nuestra capacidad en términos de moratoria, todos esos recursos tienen que salir y preparándose para ir asistiendo, en primer lugar, el frente sanitario. Inyectar la economía con dinero sin una orientación puede ser peligroso. Por lo tanto, al inyectar la economía tenemos que saber utilizarla de manera estratégica. Cómo trabajar con las empresas que son estratégicas en este momento. Por ejemplo, las de alimentos, las cadenas productivas. Yo creo que hagamos mucha claridad en eso. Son fundamentales en este momento. Tenemos que proteger la cadena productiva de las empresas. La de alimentos es la principal. La de comunicaciones, la de transporte, la de salud. De hecho, la capacidad productiva que tenemos en la industria de la maquila, tenemos que encontrar acuerdos para producir las mascarillas y los artículos que requieren los hospitales, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Y hay que encontrar la solidaridad internacional de las empresas que también lo están pidiendo para atender a Estados Unidos. Todo esto tiene que ser estratégico. A nivel de Estado, debe salir el Estado en toda su capacidad, y esto significa el gobierno, la empresa, la sociedad. En el caso nuestro, a nivel de empresas, asumamos el liderazgo en nuestras cadenas productivas y mi invitación, obviamente, a que trabajemos incluso con las empresas que son de la competencia. Hay que estudiar las buenas prácticas que están ocurriendo para que podamos llegar a las personas y a las familias más vulnerables. Les invito a que puedan hacerlo ahí. En la siguiente lámina, ya podrán ver lo que podemos decir. Hay que focalizar nuestro papel. El liderazgo de nuestras empresas, de nuestros líderes, debe ser ahorita focalizarnos. O sea, no perdamos de vista que tenemos que mantener nuestro negocio, pero también tener la debida diligencia hacia qué orientar los recursos que tenemos. Por lo tanto, los invito a focalizarnos
en la continuidad del negocio con la debida diligencia. Y ahí les presento 5 puntos que considero pueden ser claves. Número 1, mantengamos nuestro negocio, pero apoyemos al sistema hospitalario en este momento. Hay que darle la mayor capacidad a nuestros hospitales, a nuestro personal médico, a todo su equipo técnico. Eso es clave. E igualmente a toda nuestra capacidad en las cadenas productivas. Ustedes deben imaginarse todas las familias si no recibieran, por ejemplo, el agua, los alimentos, el tren de aseo. Todo eso es fundamental ahorita. Si nos dicen quédense en su casa, las empresas que deben apoyar al hogar en este momento deben ser lo más creativas posible para enviarle a la familia los pocos recursos que de alguna manera poseen. Y dentro de este enfoque, proveer y proteger los empleos al máximo, tanto por empresa, tanto por persona. Hagamos lo máximo para que nuestros recursos lleguen en la mayor medida posible a proteger el empleo. Dentro de esto, debemos tener clara la idea de que busquemos la mortalidad de nuestros colaboradores, el cero riesgo en la contaminación de nuestros productos, que no lleguen contaminados. Y el quinto punto, que lleguen a los sectores de mayor vulnerabilidad. En este caso, pues ya los datos ustedes están viendo a dónde están ocurriendo la mayor cantidad de casos. Estos 5 puntos creo que pueden ser claves para el proceso de enfocarnos. En la siguiente lámina, sugiero lo siguiente en términos. Nuestras empresas, sobre todo las de alimentos, tienen la respuesta junto con la respuesta que tenemos o tienen los hospitales, el personal médico. La bioseguridad debe ser clave. Así como hemos aprendido a producir alimentos sanos, de calidad, porque le hemos enseñado a nuestra gente, ahí tenemos una fotografía de Agrolíbano, allá, la educación que tenemos para que nuestros empleados utilicen la bioseguridad, los equipos, la limpieza, debe trasladarse al hogar. Y en ese sentido, hay una cantidad de materiales sobre cómo la solución de las sociedades que están respondiendo al COVID es desde que sale el trabajador, el colaborador, desde la empresa a su casa, ¿qué debe hacer? No es tomarle la temperatura en la empresa, sino que desde la casa se toma la temperatura, van limpios, saben cómo utilizar la mascarilla permanentemente, llegan a la empresa, se someten a los controles y regresan a su casa, se limpian la ropa, se lavan, se bañan, antes de atender a su familia. La bioseguridad es clave y hemos animado a las empresas a que utilicen la bioseguridad no solamente para la industria de alimentos, sino que se extienda a todas las áreas donde tengamos actividad de índole social, incluidos los centros comerciales. Otras oportunidades que se abren en la siguiente lámina va a ser el teletrabajo, como ustedes lo han visto ahorita en este periodo de emergencia, va a ser fundamental. Igual ha sido el telemarketing para darle comunicación a nuestras familias. Me imagino los bancos ahorita que se habían tenido resistencia para que la gente tuviera acceso a los canales electrónicos. Ahorita es el gran momento para enseñarle a la gente a cómo utilizar un celular, una computadora para ver su cuenta, para hacer sus pagos y se movilicen lo menos posible. Son grandes momentos para encontrar oportunidades y los invito a que agilicen la capacidad para educar a la población en utilizar estos instrumentos. En esta siguiente lámina les presento mis conclusiones. La primera, este es el primer caso a nivel mundial de una recesión acompañada de una epidemia. 2, esta es una recesión que en un primer momento tiene que combinar las medidas sanitarias y económicas, privilegiando las sanitarias y posteriormente las económicas. La segunda, que es una crisis superable, pero que requiere una acción de alta disciplina del Estado. El Estado somos todos, gobierno, sociedad, empresa, todos estamos ahí. Y va a requerir de un plan de corto plazo que reduzca
la mortalidad que puede venir, pero también que mantenga el sistema económico con capacidad de poder proveer a los más necesitados. Y en la siguiente lámina, algunas recomendaciones tal vez puede servirnos. Número 1, el liderazgo. El liderazgo en este momento, que va a ser duro, difícil. Este liderazgo que nos anime a actuar de manera conjunta, focalizada, que apoye, en el caso de nuestras empresas, la creación de los comités de crisis para que estos protocolos de bioseguridad sean de rápida aplicación. Animo pues a todas las empresas a fundarse, a nuestra organización, pues a que hagamos las máximas capacidades en torno a estos protocolos y extenderlo por todos los niveles. Además, ampliar el uso de la tecnología para el uso del teletrabajo, y algo que quiero dejar en la mente de ustedes, tiene que ser inteligente todas estas medidas para que las cadenas productivas nuestras se mantengan vivas, que no se fragmenten. Y por último, unirse al gobierno central y local para mantener las fuentes de trabajo y nuestra cadena de valor más sensibles. Estas son alimentos, medicina, energía, transporte. Esas son las 4 que a mi juicio son claves en este momento y que todas las empresas deben unirse. Yo animo también a que en los próximos webinars tengamos un webinar especializado para alimentos, donde podamos conocer todos estos aspectos de bioseguridad, trabajar con el sistema médico, el sistema de energía, comunicaciones. Debemos hacer webinars especializados. Y en la siguiente lámina, ya para concluir, este fue el MICH, ahí me tocó estar en ese momento. Estaba en la municipalidad y cuando me llamaron, pregunté, ¿y a quién nos vamos a enfrentar? Ahí está, enfrente de ustedes, un huracán 4. Nosotros nos habíamos preparado porque cada 25 años sabíamos que iba a haber algo parecido en nuestro país. Ya han pasado más de 20 años. En lo físico lo logramos superar, casi lo hemos, todavía quedan algunos pequeños detalles. Se recuperó Tegucigalpa, se recuperó Islas de la Bahía, San Pedro Sula. Ahora nos falta, en la siguiente lámina, yo creo que este es el gran momento que esperábamos, en la construcción social y ambiental de una nueva Honduras. Esa imagen que miran la mandó el Papa Francisco. Fue de los primeros que supo, de una señora de 95 años en Italia, que se recuperó. Ahí están los jóvenes, los médicos, toda la generación que le ayudó. Nadie quiere llegar a morir en esta forma. Y este es el gran papel que los que estamos ya con la tercera edad, tal vez llegamos a la cuarta, como dice don Roberto, pero este es el momento que todo el trabajo que ha hecho una generación, esta persona sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, reciba los beneficios de una muerte digna. Pero también, si tenemos la oportunidad de reducir al máximo, yo creo que la sabiduría nuestra es que podamos unirlos a todos para el interés de la vida, la solidaridad en este momento a los más vulnerables, y sobre todo tener esperanza de que Dios está con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Tenemos algunas consultas y comentarios por parte de nuestros asistentes. Santiago Navarro de Kielsa comenta que es bien importante no estar asustados y pegados a las noticias, asegurarnos que las noticias sean reales, ya que esto disminuye nuestro sistema inmunológico. Elisa Pineda consulta a don Julio que en la parte positiva se mide una menor violencia, pero que esto considera ella que puede ser efímero, porque basta con ver las manifestaciones de las personas con pancartas que señalan que hay hambre. Y don Miguel Vélez nos comenta que si en China surgió el tema del COVID-19 y otros tipos de enfermedades, ¿creería usted que los demás países le exigirán a China que tome medidas internas para evitar otra crisis? Bueno, voy a responder a mi amigo Miguelito Vélez. Un gran honor saludarte a la distancia.
Bueno, aquí tenemos que verlo desde la óptica humana y empresarial. El fenómeno le pudo haber dado a cualquier país. El virus, lo que sucedió es que se asentó en zonas económicas de mucha actividad. Wuhan es una zona económica enorme, de alta actividad, y tenía que ocurrir en algún lado. El ébola dio en África y se quedó en zonas muy retiradas. Eso permitió que los médicos actuaran rápidamente, en un gran momento de solidaridad de médicos del mundo. Pero este es un fenómeno nuevo, totalmente nuevo. Yo creo que ahorita la experiencia de China y los resultados que ha dado, más bien, tenemos que verlo de otra manera. He platicado con algunos de mis amigos, familiares chinos. Yo les digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque han estigmatizado a los chinos tanto que ya me siento hasta un poquito mal, ¿verdad? Pero no, más bien es todo lo contrario. Nosotros tenemos una actividad económica muy fuerte con China, China continental, la China popular para algunos. Cerca de 1.500 millones de dólares le compramos a China. Yo creo que ustedes no saben mucho de ese dato. Me sorprendió porque si tanto le compramos a China y tampoco que le vendemos más a China, a Taipei, Taiwán. Pero yo creo que en este momento, con la experiencia de China, con la reactivación de su economía, yo creo que hay que hablar con China en términos médicos para encontrar apoyo en este momento. En términos de negocio lo hemos hecho, pero ahora en términos de solidaridad. Yo creo que en este momento vamos a requerir de la solidaridad internacional, tal vez no tanta ahorita porque cada país está en su propio problema, pero yo creo que hay que irla previendo. Y en lo particular, las empresas que trabajan mucho con China, no sé si por ahí está Elisa, que me habló, tienen que preguntarse si las relaciones ahora con China las tendremos que modificar también para encontrar solidaridad con ella. Me parece que hay que verlo esto como una gran oportunidad para que en el futuro veamos la salud de otra manera. Hemos descuidado, hemos creado una gran cantidad de recursos para otras áreas, pero yo creo que ahorita no hemos construido un hospital casi en 20 años, se lo digo, ¿eh? El último lo hicimos con un amigo ahorita en Santa Rosa de Copán para ojos, pequeñito, pero a nivel público no. Me parece que es una gran oportunidad más bien que tenemos que aprovechar para que la gran masa de médicos, hablo por las academias que tienen ya tantas carreras de medicina, pero alentarlos para que los hospitales, sobre todo de salud preventiva, aparezcan. Eso puede ser una gran labor de hacerlo con la medicina pública. Yo creo que ahí tenemos una gran experiencia y otras formas en donde la preservación de la salud de nuestra gente desde ahora parece va a ser lo fundamental. Adelante, Claudia Yosen. Okay. Sonia Mejía, de Grupo Jaremar, nos comenta y también le consulta, ¿verdad?, que ante la realidad de los escenarios planteados, las estrategias de RCE deben cambiar, innovar y apegarse a la continuidad del negocio de cara al futuro, porque el cerrar empresas reduce obviamente la solidaridad y el impacto negativo, y genera impactos negativos tanto en lo económico y en lo social. ¿Su opinión? Bueno, el equipo de Sonia es una de las áreas estratégicas claves en este momento. A todos se nos pide lavarnos las manos. Bueno, ¿dónde está el jabón? Bueno, probablemente el Grupo Jaremar tiene la respuesta. Se requiere también para la cocina. Jaremar las tiene. Pero las tiene también toda la industria que produce alimentos y los consumibles del hogar. Yo creo que en este momento está la gran oportunidad de ustedes en torno a cuál es y de qué manera podrán hacer llegar esos productos a las familias, a las casas, y la cadena productiva de la cual estoy hablando debe ser cómo llegar a los hogares, a las tiendas, a las truchas, a las pulperías, para que nos permitan que toda persona se pueda lavar las manos. Sabemos que no hay agua en algunos lugares, es tarea fundamental trabajar en ello, en el saneamiento, pero yo le invito a Sonia a que la innovación y la creatividad la desarrolle. Este es un momento disruptivo en la sociedad. Únanla a la innovación, se le va a agradecer por la sociedad, estoy seguro que lo vamos a recordar, y también el mercado.
Yo recuerdo que cuando tuvimos la epidemia de cólera acá, las empresas de embotelladoras, una de ellas, Agua Azul, me pidió: Julio, ¿podemos hacer un producto de una bolsa de plástico para, para la gente, para que pueda consumir el agua a un precio más barato? Bueno, ahí tienen la respuesta. ¿Por qué consumimos agua embotellada desde entonces? El cólera fue el motivo. Cada una de estas situaciones nos permite ser más creativos. El miedo útil sobre todo, nos permite ser más creativos. Por lo tanto, los animos a la creatividad. Ese es el paso que debemos dar ahora. Aprovechemos este momento para la creatividad. Ahí es donde deseo que ustedes hagan el mayor esfuerzo y nosotros apoyarles para que este proyecto nuevo de vida que tenemos nos permita continuar. Yo creo que ahí va a estar el gran ejemplo que tendremos en los próximos años. Nos consultan también algunas empresas, porque tienen casi la misma consulta, que si Honduras, si usted sabe si Honduras ya ha hecho algún estudio económico del impacto de la pandemia, y si como economista, ¿cuánto tiempo cree que Honduras nos lleva a bajar la curva y empezar a tener una actividad presencial en las organizaciones? El impacto económico, muy empíricamente, la actividad económica el término que se utiliza ahora, ralentizado en casi un 80%, o sea, estamos con una actividad alrededor del 20% de la economía de nuestro país. Eso sí se puede medir, se puede calcular, pero el impacto humano, el impacto social va a ser increíble. En eso no hay cálculo. Indudablemente va a requerir de la mayor capacidad de nuestros líderes, de nuestros equipos de trabajo, de los mejores talentos, para crear comités de crisis a nivel de Estado. Ahorita en este momento hay que hacerlo, para estudiar alternativas y conocer u orientarnos hacia acciones estratégicas que nos permitan sobrellevar este primer impacto. El segundo podría ser más controlable cuando ya la cooperación y la solidaridad internacional aumenta. Pero ese es el desafío que ahorita todos debemos tener. También nos consultan de qué forma abrimos espacios para concentrar las acciones de manera de que podamos unir los esfuerzos de las empresas. Nos hacen ver algunas empresas que es importante abrir espacios conjuntos y tal vez usted reforzar. Y también nos consultan más adelante cómo no generamos dependencia posteriormente de las comunidades una vez haya pasado esta situación, debido a que en este momento los estamos apoyando fuertemente para enfrentar esta crisis. Creo que, bueno, el primer paso es el rol que tenemos que jugar las organizaciones en este momento. Es muy importante, pues, el sector, en el caso del sector empresarial, la presencia de liderazgo de nuestros directores de todas las empresas en los comités de crisis para activar acciones estratégicas. En igual manera, el papel de fundarse como enlace ahorita entre empresas, Estado, para orientar. Es clave, es clave, es clave en este momento. Obviamente, desde el primer momento nos va a llevar a ser más filantrópicos, eso todos lo sabemos, lo tenemos que hacer. No esperemos nada a cambio. La sociedad va a decir qué empresas se van a quedar con el mercado, porque estuvieron en el momento preciso. En los ambientes, cuando hay expansión económica, hay prosperidad, hay cantidad de empresas y líderes. En los momentos más difíciles, las empresas que se queden son las que estuvieron al pie de la bandera. Por lo tanto, si se va a ganar el mercado ahorita y el respeto de la gente, hay que estar al frente. Los equipos de RCE son la primera línea, son nuestros voluntarios, la gente más comprometida. Ustedes son nuestra primera línea. Por lo tanto, tenemos que saberlos orientarlos, darles las herramientas y sepan que hay que ayudar en ese momento. No pidan nada a cambio, nada. Simplemente ayuden. Después vendrá el reconocimiento, pero ahorita no. Háganlo, hagámoslo y estemos todos unidos. Esa es la clave.
Claudia. También nos consulta, permítame, es bien importante que se readecúen en nuestros negocios para que estos continúen en el tema, enfocarnos en la línea de continuidad de negocios. ¿Qué sugeriría usted que podríamos implementar en la parte económica para hacer la continuidad de nuestros negocios en la parte financiera? Creo que el primer elemento ahorita es cómo mantenemos empleos, capacidad económica de nuestra población en áreas estratégicas. Insisto, alimentos y salud. Eso va a ser clave en este momento. Es muy importante que los recursos, los limitados que tenemos, se orienten también adecuadamente. Por ejemplo, no regalar, pero si podemos hacerlo a través de las redes sociales, iglesias, ONGs, que las conoce la gente, es mejor hacérselo a ellas. Hay que utilizar esas cadenas, pero también las cadenas productivas nuestras. No debemos dejar de pagarle a nuestros proveedores, sobre todo a los más pequeños. Eso es clave. Si podemos lograr que nuestra cadena productiva se mantenga, hagamos todo el mayor esfuerzo de darles la mayor capacidad para que puedan mantenerse a flote. Hablo, por ejemplo, de la industria, por ejemplo, el caso de la industria de refresco. Cualquier negocio va a necesitar tener refresco, va a necesitar agua, va a necesitar, bueno, todo eso. La industria también de los snacks, todo va a requerir que todo ese pequeño negocio tenga inventarios. Démosle la mayor ventaja posible para que puedan tener esos inventarios. Esa cadena productiva la debemos mantener en este momento. La industria de higiene, jabones y todo, por favor, la mayor capacidad para que los pequeños negocios tengan esos artículos a mano y los puedan ofrecer. Insisto que las cadenas productivas es la clave. Si hay recursos que podamos tener, sepamos manejarlos hacia dónde orientar el apoyo en este momento en las zonas que van a tener más impacto. Por ejemplo, lo estamos viendo ahorita en el caso del norte, en Villanueva. No sé en Tegucigalpa qué zona está en mayor impacto, pero tenemos que saber dónde están esos negocios que van a recibir el impacto de esa zona, porque la van a acercar, van a tener muchos controles. Entonces, ahí está la inteligencia nuestra. Esa es la capacidad que les envío a ustedes. Al focalizar la continuidad del negocio, la clave es la cadena productiva con la que vamos a trabajar. Entonces, veamos, infórmense bien dónde están los mayores focos, sepan cómo trabajarlo, no envíen a nuestros colaboradores sin los mecanismos de bioseguridad, tanto en el trabajo, tanto en su retorno a casa. En ese sentido, hagamos los mayores esfuerzos de educación para que en este momento principal las cadenas productivas no se vayan a fracturar. Bueno, muchas gracias, don Julio. Creo que ya hemos solventado la mayoría de las consultas. Hay algunas preguntas de carácter oral que las podremos contestar el día viernes, que hay la mesa, que hay la continuación de la mesa virtual sobre el impacto del COVID-19 en el sector empresarial. Ese día vamos a tener un abogado que podrá abordar los temas laborales. Entonces, algunas consultas que han mandado en forma privada sobre el tema laboral, las podremos solventar ese día. Le agradecemos mucho a don Julio por su explicación. Sabemos que todavía los impactos socioeconómicos al final, muchos estamos viéndolos de manera tentativa y muchos que todavía irán saliendo, ¿verdad, don Julio? Sí, claro. Sin embargo, le agradecemos muchísimo su análisis. Igual los invitamos, el día jueves tenemos el webinar que ya se les va a enviar la invitación de gestión empresarial de riesgos y gestión de manejo de comité de crisis para invitarlos a que participen. Este sería de 10:30 a 12. Y el viernes
Estaremos a las 11 con la mesa virtual de la gestión empresarial sobre el tema del COVID-19. También recordarles a las empresas, por favor, su apoyo para el llenado de la encuesta del impacto socioeconómico que está teniendo el COVID-19 en sus empresas. Agradecemos el llenado de la misma, a las que ya la completaron, y por favor a las que están pendientes agradecemos mucho su apoyo. Esta información va a ser muy valiosa y será de manera confidencial. Y Claudia. Don Julio, aquí tengo una pregunta que creo que es interesante, no sé si la quiere cerrar en sus conclusiones ahorita que cierre usted. ¿Qué posibilidades si hay alguna empresa puede reconvertir su producción en insumos de los que se necesitan ahorita de bioseguridad, si usted lo sugiere? Y bueno, agradecería sus palabras de cierre. Claro, eso es lo que está ocurriendo en este momento en gran parte de las industrias a nivel mundial. Es la reconversión en este momento hacia las necesidades de salud a nivel mundial. En el caso de Honduras, la industria maquiladora, conocemos que hay ahorita un proceso para transformar sus condiciones en algunas de ellas. Tengo entendido que hay una que produce artículos de mascarilla, por ejemplo, para Estados Unidos, y batas. Todo eso puede ser transformado en alguna medida y es una gran oportunidad para que a nivel futuro podamos tener una gran industria en la parte de salud. Yo creo que podemos hacerlo. También quiero, al despedirme, agradecerle a Jocelyn, a Claudia, a Elena, que han estado con nosotros, y a don Roberto, que también, y al equipo de la Junta Directiva, que he visto por ahí a Lynn, y saludos a Lynn, y a todo el grupo Flores, que creo que, no sé quién se quedó vendiendo ahorita, pero agradecerles a todos ellos este momento. Igual a don Mario Parra, creo que lo miré también. Muchas gracias para nuestro nuevo vicepresidente. No sé si está don Mateo también, sé que está bien ocupado, pero muchas gracias por permitirnos servirle. Y recuerden, en este momento hay que servir. Gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos el día jueves a las 10:30. Para el otro webinar de Centro en Gestión Empresarial de Riesgos y el Comité de Crisis. Claudia. Diga, don Roberto. Quería que me permitiera, antes de cerrar, un par de minutos para enviar un saludo fraterno a todos los miembros que nos están acompañando. Sobre todo, darle las gracias a don Julio por esta excelente presentación y recordarle a nuestros miembros que tenemos actividades todos los días prácticamente. Mañana, como decía Claudia, a las 10:30 tenemos una exposición sobre la organización del Comité de Crisis.